¿De qué manera un rey sabio como Salomón podría haber dejado pistas sobre el anticristo que la mayoría de nosotros no hemos visto? ¿Qué conexiones entre la sabiduría de los reyes y la astucia del engañador final emergen cuando leemos la Escritura con ojos atentos? Estas preguntas nos obligan a mirar la Biblia no como un conjunto de historias aisladas, sino como una trama donde los símbolos se repiten y las tipologías señalan patrones espirituales. En este video voy a guiarte paso a paso por textos, tradiciones y comentarios que nos ayudan a entender por qué Salomón, sin nombrar al anticristo, dejó indicadores que conectan con las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Quédate hasta el final porque la conclusión ofrece una observación práctica que puede cambiar tu forma de vigilar los signos de los tiempos. Antes de seguir, deseo compartir una invitación pastoral. Tenemos un espacio de oración y estudio donde cada mañana buscamos al Señor por discernimiento y estabilización espiritual. Si sientes inquietud o temor, únete a nosotros en oración, será un sostén para tu alma. Ahora, empecemos. ¿Qué entendemos por anticristo dentro de este estudio? No hablo solo de un nombre o de una cara concreta, sino de una figura que encarna oposición a Cristo, que busca legitimidad religiosa y política y que actúa por medio del engaño. La palabra aparece dispersa en el Nuevo Testamento y las imágenes escatológicas se organizan en Daniel 7, Daniel 9:27 y Apocalipsis 13. Nuestra metodología combinará lectura directa de esos textos con el uso de la tradición patrística y los ecos rabínicos cuando aporten contexto. Consultaremos a Ireneo y a Hipólito para ver cómo vieron los padres antiguos estos símbolos y también obras contemporáneas como las de Joel Richardson y David Jeremiah para situar las hipótesis modernas. No perseguiremos teorías sensacionalistas, sino una interpretación que respete el texto, la historia y la experiencia pastoral. En este bloque inicial plantearé 4 hipótesis sobre el posible origen o plataforma del anticristo y luego profundizaremos en una tipología sorprendente que conecta con la figura de Salomón y con la tribu de Dan. Comenzamos con la primera hipótesis. Hipótesis 1. La continuación del legado imperial romano como escenario para la bestia. ¿Recuerdas la visión de Daniel 7 donde aparecen 4 bestias y un cuarto animal terrible? Muchos intérpretes leen esos símbolos como imperios sucesivos. En Daniel 7, la referencia a los 10 cuernos se ha interpretado tradicionalmente como reinos o divisiones políticas que emergen de un poder central. Escucha este intercambio que ejemplifica la discusión entre 2 estudiosos imaginarios. Investigador A. El patrón de Roma es claro en los símbolos de autoridad y ley imperial. Investigador B. Pero la Biblia usa imágenes para algo más que la historia política, describe una dinámica espiritual. Investigador A. Cierto, pero cuando la profecía habla de potestades que controlan el comercio y la religión, el mapa romano es un buen telón de fondo. Investigador B. Entonces estamos ante una mezcla de estructura política y una manifestación espiritual que usa esa estructura. Este diálogo muestra cómo la exégesis debe combinar historia y espiritualidad. Visualmente imagina el olor a pergamino viejo en una biblioteca, el tacto rugoso de páginas milenarias, el sonido apagado de una voz que lee en latín, la luz pálida sobre un mapa antiguo y el frío metálico de monedas que hablan de comercio y poder. Comentadores como Ireneo interpretaron a menudo estas bestias en clave de imperios que persisten hasta la llegada de la última confusión, y autores contemporáneos señalan cómo instituciones políticas pueden facilitar la aparición de un poder global semejante a la bestia de Apocalipsis 13. Ahora vamos a enumerar el mapa de naciones que muchos asocian al antiguo imperio. Este listado y su breve justificación ayudan a visualizar el terreno donde algunas hipótesis sitúan la emergencia de un líder capaz de articular poder religioso y económico. Los nombres que frecuentemente surgen son Italia, Grecia, España, Francia, Turquía, partes de los Balcanes y regiones mediterráneas que estuvieron bajo la órbita romana. Históricamente estas áreas compartieron idioma, infraestructuras y redes comerciales que permitieron la difusión de ideas y de cultos.
En la interpretación profética, esa unidad funcional puede traducirse en la capacidad de un poder para imponer un pacto o un sistema económico que la Escritura describe con la marca de la bestia. Un mapa mental revela costas recortadas, puertos con salitre en el aire, mercados con voces que se mezclan, telas que raspan en el tacto y el bronce de estatuas que reflejan el sol. Entre los nombres que surgirán en los análisis contemporáneos figuran Francia como polo administrativo, Italia como centro histórico y Turquía como encrucijada entre Oriente y Occidente. Esta lectura no es definitiva, pero ayuda a conectar Daniel 7 con escenarios geopolíticos plausibles. Hipótesis 2. El Medio Oriente y la dimensión religiosa de la identidad del líder. ¿Podría la figura del anticristo ser interpretada como un Mesías falso con cierta legitimidad religiosa en la región que entre los judíos se espera al Mesías? Daniel 11 y la idea del pacto con muchos en Daniel 9:27 alimentan lecturas que colocan el engaño en el contexto de un líder que ofrece seguridad, paz y aparente restauración del culto. En tradiciones islámicas, la figura del Mahdi cumple una función similar en términos de expectativa mesiánica, y fuentes rabínicas como el Midrash discuten cómo la apariencia davídica puede ser convincente. Imagine el aroma de incienso en un templo restaurado, el peso frío del mármol bajo los pies, la multitud que aclama con sed de esperanza, el sabor salado de lágrimas mezcladas con júbilo. Diálogo concreto entre un rabino ficticio y un teólogo cristiano. Rabino: el requisito davídico es esencial para aceptar a un Mesías. Teólogo: un impostor podría simular genealogía. Rabino: los engaños que se apoyan en rituales son los más peligrosos. Teólogo: exacto, porque atan lo espiritual a lo político. Este enfoque recuerda que la legitimidad religiosa puede hacer que muchos acepten lo que la Escritura llama engaño. Además, este es el caso. Punto donde la figura de Salomón aparece como objeto de reflexión porque su sabiduría y su construcción del templo son modelos que un Mesías falso podría imitar. Pausa para invitarte a participar. Si estas hipótesis te han inquietado o sorprendido, no estás solo. Las preguntas sobre el fin de los tiempos mueven emociones y convicciones. Me gustaría saber tu opinión de manera sencilla. ¿Cuál de estas lecturas te parece más plausible? Escribe en los comentarios Roma, Medio Oriente, Europa o Israel, y añade una frase breve con tu razón. Tu comentario no es solo una opinión personal, puede iluminar a otros hermanos y nos ayudará a elegir nuevos temas para este canal. Valoramos cada aportación y la comunidad construye comprensión. Gracias por compartir. Ahora seguimos con la hipótesis 3 y 4. Hipótesis 3. Europa como plataforma de un nuevo sistema global. Algunos intérpretes modernos sostienen que una arquitectura supranacional, con control económico y regulaciones que afectan la libertad religiosa, podría ser la plataforma referida por Apocalipsis 13. La idea no es señalar una nación, sino un sistema multilateral que centraliza el comercio y la identidad civil. Imagina salas de conferencias con alfombras gruesas, el murmullo de traductores, el olor a café tostado y la sensación fría de un pasillo institucional donde cada decisión tiene consecuencias globales. Diálogo entre un analista político y una pastora. Analista: los tratados comerciales pueden condicionar libertad de conciencia. Pastora: y la religión puede volverse un instrumento de legitimidad. Analista: por eso la vigilancia ética es crucial. Pastora: y la comunidad espiritual debe mantenerse firme. Este modelo conecta con Apocalipsis 13, que habla de control del comercio y de la adoración impuesta, y por eso merece atención aunque no deba convertirse en paranoia. Hipótesis 4. Un liderazgo surgido desde Israel, aceptado como Mesías falso. Existe un argumento que merece ser tomado en serio. La expectativa davídica, las señales y la reconstrucción del templo pueden ser la trampa. Daniel 9:27 habla de establecer un pacto por una semana, y patrística y fuentes rabínicas discuten la expectativa mesiánica. Si un líder cumple criterios superficiales como linaje, sabiduría y acciones que parecen restauradoras, puede ganar la adhesión de muchos. Aquí entra una tipología muy notable y muchas veces ignorada que conecta a Salomón con la posibilidad de engaño. Salomón aparece como figura ambivalente, constructor del templo y sabio, pero también como alguien cuya sabiduría y alianzas políticas finalmente trajeron complicaciones al pueblo.
Para ilustrar, imagina la luz dorada sobre piedras nuevas del templo, la fragancia de madera tallada, el murmullo de oraciones mezclados con música, el calor del sol sobre la plaza y la textura áspera de arena traída de caravanas. Diálogo entre un anciano de la sinagoga y una profetisa cristiana. Anciano: si alguien trae paz y restauración, la gente lo aceptará. Profetisa: la paz que no viene de Dios puede ser una trampa. Anciano: ¿cómo discernir? Profetisa: examinando frutos y fidelidad a la Escritura. Este enfoque afirma que el anticristo podría presentarse como restaurador, y por eso, el discernimiento es crucial. Backstory de Salomón en 3 partes. Salomón, hijo de David, fue ungido como rey joven, conocido por la sabiduría que el Señor le concedió. Su juicio sobre la disputa de 2 mujeres y un bebé es paradigma de discernimiento y justicia. La narrativa bíblica lo presenta como constructor del templo y como figura que atrajo a muchas naciones para verlo y aprender. Sin embargo, su historia no es solo de gloria. Con el tiempo, Salomón se entabló en alianzas políticas con matrimonios y cultos extranjeros. La tesis que propongo aquí no es acusarlo sin fundamento, sino leer su vida como una tipología sobre cómo la sabiduría y la grandeza pueden ser usadas para bien o convertirse en vehículo de seducción. Sus edificios, sus alianzas y su reputación se convirtieron en imanes que modelan cómo un líder puede adquirir autoridad internacional. La imagen es tangible. Siente el brillo del oro en las mesas del palacio. Escucha la ristra de instrumentos en un banquete real. Prueba el pan sazonado con especias exóticas. Huele la fragancia de cedro en columnas talladas y nota el peso de una corona que aprieta la frente. Personajes secundarios nombrados y sus acciones a lo largo del relato. Elías aparece como figura del llamado al arrepentimiento, que denuncia el engaño. Natán funge como asesor moral y profético, que reprende cuando el poder olvida la justicia. Miriam simboliza la comunidad que sufre las consecuencias de compromisos políticos. Adrián es un estudioso moderno que coteja mapas y textos antiguos. Sara es una pastora que lidera la oración comunitaria en tiempos de confusión. Marcos y Lucas son comentaristas contemporáneos que aportan análisis histórico y periodístico. David, el rey anterior, es la figura fundacional cuya herencia marca la expectativa davídica. Cada uno de estos personajes tiene escenas con diálogos y decisiones que muestran tensiones. Momento de tensión 1. En una plaza llena de gente que aclama la llegada de un líder que promete paz y reconstrucción, una anciana recuerda las promesas incumplidas de líderes pasados. El frío en el estómago, el ruido de pasos sobre la piedra, el olor a humo de lámparas que queman aceite, la sensación de garganta seca por la multitud y la visión de banderas ondeando crean una vibración interior. La anciana duda entre rendirse al alivio de la promesa y mantenerse firme en la palabra. Se debate entre la memoria del sufrimiento y el deseo de confianza. Esta indecisión es el corazón de la prueba espiritual que describen las Escrituras. Momento de tensión 2. Un profesor de teología descubre un manuscrito que conecta ritos del templo antiguo con prácticas modernas de legitimación política. Al tocar el pergamino, siente la textura quebradiza, percibe el olor de polvo ancestral. El murmullo de una biblioteca cerrada le llega como eco, y una luz tenue ilumina las letras. Su decisión de publicar o ocultar el hallazgo lo enfrenta a amenazas y a la tentación de la fama académica. La tensión entre la búsqueda de la verdad y la protección propia se vuelve palpable. Momento de tensión 3. En una comunidad cristiana, algunos líderes proponen cooperar con un gobierno que promete medidas de protección religiosa a cambio de conformidad en ciertas doctrinas. El roce de manos en un apretón político, el sabor amargo del compromiso espiritual, el calor agobiante de una sala de reuniones y el silencio de la oración que no se dice son sentidos que acompañan la decisión. Cuadrilla de voces internas y la memoria de advertencias bíblicas crean un conflicto profundo sobre hasta dónde llegar para asegurar la supervivencia institucional. Momento de tensión 4. Un joven líder espiritual, tentado por alianzas mediáticas, se enfrenta a su espejo moral. Siente la textura lisa de un contrato,
Escucha el clink de copas en una recepción, huele perfume caro y nota el peso de relevos televisivos. En su interior, la voz de Salomón como advertencia resuena. La sabiduría usada sin temor de Dios se vuelve seducción. Decide entre la integridad y el atajo que ofrece influencia inmediata, y la tensión modela su elección. Estudio de caso profundo. La tribu de Dan como símbolo de engaño interno. Génesis 49 presenta la bendición de Jacob, donde Dan es comparado a una serpiente junto al camino. Jueces 18 narra cómo la tribu tomó ídolos y se desvió. En Apocalipsis 7 hay debates sobre la ausencia o presencia de Dan en la lista de sellados. Padres como Ireneo y Hipólito interpretaron la tipología de Dan como advertencia sobre la subversión que brota desde dentro. Examinemos este entramado. Salomón, en su figura de sabio y constructor, corresponde al ideal de legitimidad religiosa. La tribu de Dan representa la posibilidad de que desde el culto y la apariencia de fidelidad surja el error. En un diálogo imaginario entre un padre de la iglesia y un rabino, «Padre, la ausencia de Dan en ciertas listas es simbólica de la traición interna. Rabino, el Midrash también advierte sobre quienes parecen píos, pero son engañadores. Padre, por eso, la vigilancia en la comunidad es esencial. Rabino, y la lectura de las señales no debe ser frívola». Este estudio muestra que la profecía no solo mira al exterior, sino al corazón de la comunidad, que puede ser seducida por apariencia de restauración. La lectura de Génesis 49 y de Jueces 18, en diálogo con Daniel y Apocalipsis, permite ver un patrón continuo. La tentación de sustituir fidelidad por apariencia, de aceptar un cimiento bello, pero corroído por compromisos. Interpretaciones patrísticas y rabínicas añaden capas. Ireneo y Hipólito usaron la tipología de las tribus para explicar etapas de apostasía. El Midrash y el Talmud advierten sobre líderes que confunden la ortodoxia con la pureza ritual mientras corrompen el corazón. Autores modernos como Joel Richardson analizan la dimensión geopolítica y David Jeremiah señala la función económica y religiosa del poder de la bestia. Al combinar estas voces, se refuerza la idea de que el anticristo no será únicamente un conquistador militar, ni solo una figura religiosa, sino una mezcla que opera mediante apariencia de piedad, sabiduría y restauración. Salomón nos recuerda que el don de Dios puede ser mal utilizado cuando se rompe la dependencia del Señor. Conclusión práctica y opinión personal. Al recapitular las hipótesis, vemos que la profecía opera con patrones más que con nombres. Daniel y Apocalipsis nos ofrecen códigos simbólicos que señalan cómo alguien puede acumular prestigio, establecer pactos y exigir lealtad. Mi opinión, fundada en el texto y en la tradición, es que el peligro más inmediato no es un rostro particular, sino una combinación de legitimidad religiosa y poder político que ofrezca restauración y seguridad. Salomón nos enseña la belleza de la sabiduría y, al mismo tiempo, nos advierte sobre los costes de comprometer la fidelidad. Por eso, el discípulo debe cultivar discernimiento, vida de oración y fidelidad doctrinal. Vigila los frutos, examina las alianzas y no confundas prosperidad con aprobación divina. Comentario para la comunidad. Si este estudio te movió, deja en los comentarios cuál hipótesis te pareció más pertinente y por qué. Inscríbete si deseas recibir estudios semanales que combinan exégesis, historia y aplicación pastoral. También te invito a unirte a nuestra comunidad de oración. Ahora cierro con una oración y una bendición. Epílogo pastoral y llamado final. Hemos caminado por textos milenarios y por interpretaciones que combinan erudición y piedad. La lección que quiero dejar contigo es doble. Primero, la Escritura nos da patrones de engaño, no una lista de nombres. Daniel 7 y Apocalipsis 13 describen la dinámica de la bestia. Busca legitimidad, impone pactos y controla la economía. Segundo, la sabiduría humana sin temor de Dios puede convertirse en seducción. Salomón es espejo y advertencia. En la práctica, esto significa que no basta informarse, debemos estar arraigados en la oración, en la comunidad y en la lectura constante de la palabra. Te propongo 3 pasos concretos que puedes tomar ahora mismo. 1.
Examina las propuestas de líderes y movimientos a la luz de la Escritura. 2. Prioriza la comunidad local, donde la rendición de cuentas sea real. 3. Participa en espacios de oración que busquen discernimiento por medio del Espíritu Santo. No temas estudiar las profecías ni preguntar sobre signos de los tiempos. La palabra nos llama a ser vigilantes, no alarmistas. Si te inquieta algo de lo que escuchaste, tráelo a la comunidad, ora por claridad y estudia con humildad. Finalmente, quiero dejar mi opinión personal clara y sucinta. Creo que el anticristo se manifestará por medio de una combinación de legitimidad religiosa y poder político que prometa restauración y seguridad. Por eso, la tentación más peligrosa será aceptar paz a cualquier precio. Mantente firme en la doctrina, en la oración y en la comunión con otros creyentes. Si este contenido te ha sido útil, considera inscribirte. Aquí buscamos discernimiento bíblico, oración sincera y comunión. Al suscribirte, recibirás estudios que profundizan en textos originales y en tradiciones históricas. Tu participación en los comentarios ayuda a otros y fortalece la comunidad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Oremos juntos. Brevemente. Señor Jehová, da a tu pueblo espíritu de sabiduría y discernimiento. No permitas que la seducción del poder nos aparte de tu verdad. Fortalece nuestras manos para servirte con fidelidad y preserva nuestros corazones del engaño. Que la paz del Señor esté contigo y con tu familia. Que el Espíritu Santo nos conceda sabiduría para reconocer los tiempos y valentía para permanecer firmes. Hasta el próximo estudio, que el Señor te guarde y te bendiga.